Muy bien, aquí estamos otra vez, como siempre, pues es un placer y un honor poder estar aquí compartiendo un poco lo que el Señor pues también me ha enseñado y ha hablado a mi vida. Y no sé si alguno de vosotros ha escuchado acerca de un apagón que va a haber, no sé si mundial o europeo. No sé si alguno ha escuchado por las noticias o por internet que se espera que en algún... ¿Tú lo has oído? Mira, hasta Silvino lo ha escuchado. Bueno, se dice que puede haber un apagón, pero nadie ha dicho ni cuándo va a ser, ni en qué momento, ni si realmente va a suceder o no. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, pues hablando del tema, pues alguno ya se ha preparado, ¿no? Y ya tiene arcones de congeladores todos llenos y se ha comprado un generador incluso, pues por si pasara, pues estar preparado y no quedarse sin energía en casa. Y me pareció curioso, ¿no? Cómo la gente pues se prepara para cosas que realmente son un poco inciertas, ¿no? Que no sabemos si al final acabarán sucediendo o no. Y me recordaba una historia que sucede en en realidad es una canción que cuenta una historia, que me gustaría contarlas acerca de estar preparado. Y la historia dice así, que había un rey en la época media. Si me sale alguna rima es porque es una canción así con un poco de rima y tal vez se me escapa alguna. Pero este rey se aburría porque no tenía internet, no tenía electricidad y estaba solo, así que le preguntó a la corte a ver si podían hacer algo pues, para distraerlo. Y a uno de ellos se le ocurrió que, conocía a uno del pueblo que tenía una condición especial, ¿no? Así que lo llevó ante el rey para ver si el rey pues, se divertía. Y el rey le hizo una pregunta y le sorprendió tanto, la respuesta era tan absurda que nunca lo hubiera imaginado y la verdad que se divirtió mucho, ¿no? Y le hizo mucha gracia y al tiempo de estar con él le dijo, voy a hacer algo. Le dio una varita a esa persona, le dijo, quiero que vayas por todo el reino y encuentres a alguien que sea digno de ti, ¿no? de esta varita, ¿no? Alguien como tú o aún más absurdo, por así decirlo. Así que, el hombre se fue buscando por el reino y haciendo preguntas a la gente a ver si alguno pues, tenía ocurrencias semejantes a las suyas. Y pasaron unos meses y el rey cayó enfermo, ¿no? En una enfermedad muy grave, y antes de morir pues quiso volver a encontrarse con esta persona que le llamó el mentecato, y esta persona pues como pudo lo antes posible pues fue a ver otra vez al rey, ¿no? Y este mentecato le preguntó al rey qué le pasaba. Y el rey le dijo que iba a hacer un viaje muy largo. Entonces el mentecato, que aún no había encontrado a ninguno digno de su varita, le hizo una pregunta y le dijo, ¿y qué ha preparado mi rey para ese viaje? Y el rey le contestó, no he visto ninguna necesidad de preparar nada. Entonces el mentecato le dijo, tú eres el rey, tú eres soberano y haces lo que quieres. Dice, pero hasta este pobre mentecato sabe que cualquiera que va a emprender un viaje tiene que estar preparado para esto. Dice, así que te devuelvo la varita. Así que, simplemente una idea, una reflexión, ¿no? Dice en el coro de esa canción, dice, prepárate para tu viaje, el que todos hacen y nadie queda atrás. Y así como tal vez este apagón que va a haber es algo incierto, la muerte es algo que ciertamente todos pasaremos. Y es algo inevitable para cada uno de nosotros. Y como decía esta canción y esta historia, y la reflexión de hoy es cómo nos estamos preparando para ese momento. Ahora bien, como cristianos debemos entenderlo un poco distinto, porque ciertamente cuando una persona muere sin Cristo, no tiene mucha necesidad de preparar su muerte, más allá de tal vez el testamento o de tener preparado una herencia para su familia.
no tiene sentido hacer mucho más, ¿no? Todo lo que puedas hacer va a quedar aquí nada más. Pero para nosotros, para los creyentes, prepararse para ese día tiene un sentido mucho más profundo, porque en realidad no te estás preparando en nuestra vida, no nos estamos preparando para el día de nuestra muerte, nos estamos preparando para el día de nuestra resurrección. Porque debemos tener claro esto, que la muerte no es sino el principio de esta nueva vida en Cristo que vamos a tener. Y tenemos que tenerlo presente cada día, porque este es el fundamento de nuestra fe. Creemos que Cristo resucitó, creemos que nosotros resucitaremos en Él también. Y eso es lo que tiene que definir nuestra fe y nuestra conducta como cristianos. Y para reflexionar y pensar sobre cómo prepararnos para el día de nuestra resurrección, vamos a ponerlo así, vamos a abrir nuestras Biblias y lo haremos en el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a leer una lectura bastante extensa, la haremos por partes, del versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, al versículo 17. Y empieza así el texto, vamos a leer y vamos a reflexionar también acerca de cómo prepararnos a través de lo que nos enseña la palabra. Dice así el versículo 1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y me causa curiosidad en estos pasajes cuando habla de haber resucitado, ¿no? Y habéis muerto. Porque habla en pasado y dudo mucho, y no es así, que los colosenses pues ya hayan muerto todos, ya hayan resucitado y les esté hablando pues precisamente de que ellos ya habían muerto y habían resucitado físicamente. No es eso precisamente a lo que se refiere Pablo, pero sí que está haciendo referencia a un hecho que la iglesia de Colosenses y cada uno de sus miembros había pasado, y es acerca del bautismo. Como ya hablé la última vez acerca del tema, en esa época cuando una persona creía, inmediatamente era bautizado, ¿no? Y era identificado con la muerte y resurrección de Cristo. Y es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice: habéis resucitado con Cristo y habéis muerto también. Está hablando de ese momento en el que ellos creen en Cristo, se identifican con su muerte en el bautismo y también con su resurrección. Pero siguen siendo personas humanas en un cuerpo corruptible, y esto no es más que una analogía de lo que Cristo ha hecho también por nosotros. Y meditaba sobre estos pasajes y esta forma de hablar en pasado en cuanto a la muerte y resurrección, y me hacía pensar en que es una profecía esto del bautismo, este hecho de estar muerto y resucitado. Y dices, ¿y una profecía por qué? No, nosotros muchas veces hablamos de que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no? Que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para nuestra vida, pero la realidad es que en nuestra vida, en nuestro andar de día a día, aún tenemos nuestro viejo hombre y nuestras viejas costumbres y nuestra naturaleza pecaminosa, que nos arrastran y nos llevan a hacer cosas que no son propias de ese nuevo hombre y de esa nueva criatura que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora, ¿qué sentido profético tiene? Es que en Cristo nosotros, como ya hemos mencionado al principio y así creemos,
es que realmente nosotros vamos a resucitar en Él. O sea, lo que nosotros practicamos con el bautismo es una profecía de lo que vamos a hacer en nuestra vida el día que resucitemos en Cristo. Vamos realmente, y ahí va a ser el hecho real, el hecho del cual, por así decirlo, profetizamos, en que vamos a morir, pero resucitaremos otra vez. Y resucitaremos en un nuevo cuerpo, esta vez real, incorruptible, y lo haremos ante el Señor. Entonces, me pareció interesante, y no lo había planteado nunca así, realmente, entender nuestra fe y nuestro bautismo como una profecía de lo que iba a pasar. Y curiosamente, así como hacían los profetas en su tiempo, Dios nos pide que vivamos conforme a lo que hemos predicado, conforme a esta profecía. A veces los profetas en su Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Pues se vestían con unas vestiduras que significaban pues, o juicio o bendición o ciertas cosas que querían transmitir para que el pueblo conociera y supiera lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y lo que estaban profetizando. Y del mismo modo, como vamos también a seguir leyendo, Cristo nos pide que pongamos nuestra vida y nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? En lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas, aunque no esté manifestado al 100%, pero Él nos pide que vivamos como eso que Él ha preparado para nosotros, como ese nuevo hombre, como esa nueva persona incorruptible. Y es lo que nos está pidiendo. ¿Para qué? Para que vuestra vida sea testimonio de lo que hará el Señor en vosotros en el día de la resurrección. Y ese es el caminar que debemos tomar día a día, el caminar viendo no tal vez nuestra naturaleza y nuestras dificultades, sino lo que Cristo hará en el día de la resurrección. Y el día a día debe reflejar ese nuevo hombre, que no está ahora, que no es lo que tenemos hoy en día en este cuerpo, pero es lo que tendremos en el día de la resurrección. Y vamos a seguir con la lectura. Vamos a ir al versículo 5, donde nos hemos quedado, y dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene en los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sigue en el 9 diciendo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a parar ahí un momento, vamos a hacer una reflexión de estos versículos. Y algo que me llamaba la atención precisamente era cuando en el 5 dice, haced morir. Y vemos aquí un poco la realidad de lo que hablábamos antes. En el versículo 1 nos dice que, en el versículo 2 nos dice, el 3, perdona, que habíamos muerto. Y ahora nos dice en el 5 que debemos hacer morir. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no?, de lo que se está refiriendo, de ese momento en el que nosotros morimos a nuestro pecado, pero vemos la realidad de que es algo que debemos hacer día a día. Y cada día debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Cada día debemos reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y habla de una serie de cosas bastante prácticas que debemos desechar, ¿no? Cosas que asigna como terrenales, como propias de este mundo y de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y habla de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desenfrenadas, de los malos deseos y de la avaricia,
que es idolatría. Y aquí empieza tal vez con hechos y acaba con intenciones, ¿no? Y a veces hace como un proceso de cambio, ¿no? O sea, no solamente el hecho, sino también las intenciones que te llevan a eso, ¿no? Acabas en fornicación si previamente no has tenido pasiones desordenadas o malos deseos. No, el pecado o el hecho no viene de la nada, sino viene de un desencadenante que empieza por algo interno, ¿no? Como pueden ser pues, los malos deseos o la avaricia. Entonces debemos ser sensatos, ¿no? Y no necios en cuanto a lo que llenamos nuestra maleta, ¿no? Como decíamos en un principio, vamos a preparar esa maleta y para prepararla lo primero que tenemos que hacer es quitar lo que no nos sirve de eso. Y no solamente esta primera lista, sino lo siguiente, ¿no? Dejad ahora también vosotros todas estas cosas, dice en el 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y estas son tal vez un poco más... va por otro lado, en el principio era un poco más en el ámbito pues tal vez sexual y este es en el ámbito interno y emocional. Tenemos que dejar estas cosas, tenemos que quitar la maleta, de nuestra maleta, estas cosas para prepararnos para el día de mañana. No podemos llegar al día de nuestra muerte o nuestra resurrección, más bien dicho, cargando con estas cosas en nuestra maleta. Que no nos pille desprevenido. A veces pensamos que tenemos tiempo, que ya tenemos momentos para cambiar estas cosas en nuestra vida, pero no sabremos cuándo vendrá. Tal vez se apagan las luces ahora mismo y ya hemos llegado aquí al apagón, ¿no? Pero de la misma manera tal vez viene el Señor, ¿no? Y ni siquiera hemos tenido que pasar por la muerte, ¿no? O nos pasa una desgracia y ya estamos delante de la presencia del Señor. Y nos vamos con lo opuesto. Y nos pillan a veces con la maleta a medio hacer, ¿no? Y debemos de estar preparados. Es importante que estemos preparados. Es importante desechar estas cosas para poder llenarlas de las que nos traen bendición, de las que nos van a ayudar en el día de mañana y nos van a dar bendición en el día de la resurrección. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues vamos a seguir leyendo. Dice en el número 10, sigue el texto diciendo, y revestido del nuevo hombre, haciendo referencia al nuevo, que habla del despojando del viejo hombre con sus desechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dejadme hacer un apunte aquí, en cuanto a lo que estábamos hablando, y es que la idea es que nosotros nos vayamos renovando, vayamos poco a poco acercándonos más a lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros, a esta nueva vida, a este nuevo hombre, a este ser renovado y nueva criatura que Dios tiene preparada para nosotros cuando resucitemos, a ese cuerpo incorruptible. Y la idea es que en nuestro día a día y en nuestra vida vayamos avanzando para parecernos más a esa persona, ¿no? A ese nuevo hombre. De manera que cuando llegue nuestro día en el que tengamos que partir, tal vez no haya tanta diferencia o diferencia alguna entre lo que Dios ha hecho en ti en esa nueva vida y lo que tú has dejado que en esta vida Dios trabaje en ti, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es imposible para un hombre que no tiene a Cristo llegar a ser semejante a Él, a Cristo, a ese nuevo cuerpo también que será hecho a su semejanza. Pero nosotros como cristianos y en Cristo tenemos la fuerza y las capacidades para acercarnos
a esa meta, ¿no? Para poder tener la maleta bien preparada, por así decirlo. Ahora, sigue en el 11 diciendo: donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, ni siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de amor, de mansedumbre, de paciencia. Y hasta en este versículo 12 ha hablado cosas tal vez personales, ¿no? De cosas que debemos llenar hacia uno mismo, ¿no? Tenemos que ser misericordiosos, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, pero nos habla no solamente de las cosas que debemos hacer pues, en nuestra actitud y en nuestra forma de ser, sino también hacia los demás. Dice el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y me ilustraban en estas palabras a la hora de pensar, ¿no? Cómo puedo preparar una maleta con todo esto. Y me da a pensar en este último versículo cuando habla que el amor, que es el vínculo perfecto, y tal vez el amor tiene que ser la maleta en sí, ¿no? Y sobre esa base, sobre ese amor, debemos llevar las cosas y debemos poner pues todo lo demás, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, el soportarnos los unos a los otros. Todo eso tiene que estar empaquetado en el amor, porque si no parece que vayamos así con todas las cosas en la mano, ¿no? Y llevamos la camisa, los pantalones en una mano y el cepillo de dientes y nos vamos así de viaje. Y llegaremos pues a ninguna parte, ¿no? y es necesario el amor. Dice que es el vínculo perfecto. Es necesario poner todo eso en un mismo sitio, que nos sirve para transportarlo y para que eso pueda llegar también pues, a buen puerto y en buenas condiciones. Ahora sigue diciendo en el texto, dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones para que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Amén. Y cada versículo de estos tres menciona algo muy interesante. En los tres últimos versículos de esta sección de la palabra habla del agradecimiento. Y yo creo que es importante como cristiano ser agradecidos a Dios. Entendemos que Él nos ha dado esta nueva vida, Él nos ha dado no solamente una meta, algo que hacer en el día de hoy, sino también nos ha dado una vida eterna, una nueva vida en Cristo, y en eso debemos ser agradecidos y debemos ser conscientes día a día de lo que Dios ha hecho y nos ha dado. Y lo repite 3 veces, en el 15, sed agradecidos, en el 16, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con himnos y cánticos espirituales. En otras versiones, en la Biblia textual, por ejemplo, en la que he hecho el estudio, cuando dice cantando con gracia, ahí esta gracia es acción de gracias.
Y en el 17 vuelve a decir, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y aquí vemos estos tres agradecimientos, estas tres repeticiones en cuanto a la importancia de lo que es aprovisionarnos de la gratitud hacia Dios. Hay algún... Es que tal vez he hecho mal porque he estudiado he hecho el estudio en una versión y ahora estoy leyendo en otra y ya lo tendré en cuenta para la siguiente. Pero hay matices que menciona en la palabra, en esta otra traducción, que se pierden tal vez en la versión de la Reina Valera. Y hay una que me gustaría mencionar antes de llegar a la reflexión, que es en el versículo 10, en la Reina Valera dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero en la Biblia textual dice exactamente lo mismo, pero usa otras palabras que nos dan un apunte a cómo gobernarnos. Dice así, en el 15, y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones. Y esta palabra árbitro me llamó mucho la atención y es una que nos ayuda a discernir qué camino tenemos que tomar. Y ese árbitro, como todos sabéis, es el que acaba decidiendo, ¿no? Cuando alguien le da una patada en el campo de fútbol a otro jugador, el árbitro es el que decide si eso es falta o no, si ha sido intencionado o no, dejando de lado tal vez la intención propia del jugador o la acción en sí. El árbitro es el que decide si eso ha sido de una forma u de otra. Y no importa nada más, solamente importa lo que ha dicho el árbitro. Y aquí nos está diciendo que el árbitro en nuestras vidas sea Cristo y la paz de Cristo. Quiere decir que cuando yo voy a decidir alguna cosa, la paz de Cristo debe ser la que me lleva a tomar una decisión y otra. Y la pregunta es, ¿trae paz esto? Si yo actúo de esta forma, ¿tendré paz con Cristo? ¿Calmará mi alma y mi corazón? ¿Podré estar confiado en que he hecho bien? ¿O no? ¿O me traerá inquietud delante de Dios y espiritualmente? Y cuando habla de que Dios sea el árbitro o que la paz de Cristo sea el árbitro, creo que es precisamente eso a lo que se está refiriendo, ¿no? Cuando vayamos a poner actos y hechos en nuestra maleta, pongámoslo en tela del juicio, ¿no? Que sea la paz de Cristo la que nos indique si eso es algo bueno que guardar en nuestra maleta, preparándonos para la eternidad, o es algo que es mejor desechar. Simplemente quería terminar también con unas preguntas y alguna reflexión, que es que cada uno nos veamos a uno mismo, ¿no? ¿Cómo está nuestra maleta a día de hoy, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que desechar y de qué cosas tenemos que llenar esa maleta para que cuando llegue el momento podamos decir, no me va a faltar nada, ¿no? Justamente esta mañana estaba mi mujer pues preparando la maleta para el viaje, ¿no? Y viendo que no faltara nada ni para ella ni para la pequeña Joya, y estaba ahí atenta. Estuvo ayer hasta tarde y luego se levantó temprano también para que no faltara nada, para que cuando llegara la hora de partir pues tuviera todo y luego no dijera, ay, el cepillo de dientes, ay, el cargador. ¿Quién se va una semana y se deja el cargador en casa, no? No nos ocurriríamos, daríamos media vuelta e iríamos a buscarlo, ¿no? Pues de esta misma manera seamos conscientes de cómo está nuestra maleta, porque a diferencia de tal vez un viaje normal que tenemos la fecha y la hora de salida, no sabemos cuándo vamos a partir y debemos estar preparados. Otra reflexión y hecho que debemos tener en cuenta
es que esta maleta a veces se llena sola, ¿no? No sé si alguna vez, yo ya es muy pequeña, pero habéis preparado pues la maleta, ¿no? Y estabais preparando la maleta y la teníais ahí abierta, ¿no? Y ibais guardando pues la ropa, y en una de estas, yendo a buscar alguna cosa, os dais vuelta y la maleta está llena de juguetes, y os han sacado la ropa y solo hay juguetes y libros de niños y tal, porque ha venido tu hijo y ha puesto en la maleta lo que a él le ha parecido que era importante llevarse. Y bueno, lo peor sería que no te des cuenta, cierres la maleta y luego cuando llegues al sitio te des cuenta de que eso está lleno de juguetes y de cosas que no te van a servir de nada. Tu hijo estará contento, pero tú las vas a pasar canutas, como el que dice. Pero la verdad es que es así. Cuando nosotros nos preparamos para nuestra vida venidera, parece que si nosotros tomamos una actitud pasiva en la que no queremos llenar esa maleta de obras que reflejen a Cristo, esa se va a llenar sola. Porque hay una persona que está interesada de que esa maleta esté llena de cosas que no convienen, ¿no? Y esa persona no es más ni menos que el demonio y que Satanás. Y va a llenar estas cosas cuando encuentra una maleta vacía, se va a ocupar de llenar todo lo que pueda. Y si no estás vigilando, también va a vaciar las cosas que tú ya has puesto. Así que es algo que debemos ser constantes, no olvidar, porque si lo olvidamos, alguien se va a ocupar de desordenarlo todo. Y ya terminando, ¿no? Tal vez con lo que empezamos, somos profetas en esta tierra de lo que está por venir, ¿no? Qué bendición sería que la persona que viene aquí se sintiera como si estuviera en el cielo, porque ve amor, ve paz, ve que nos soportamos unos a otros, ve que estamos, que no ven nosotros personas esclavas del pecado, ¿no? De nuestros enojos, de nuestras contendas, de nuestros orgullos, de nuestras diferencias, sino que ve personas que ya han sido renovadas por Cristo. Y viene aquí, entra a la iglesia y ve personas totalmente distintas. Ve personas que no ha visto afuera. Ve un amor que no existe fuera de aquí afuera, porque hemos sido ya transformados, buscando, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Así que quiero dejarlos esto, quiero que meditemos y que cada uno también haga esta meditación, ¿no? Y que somos responsables de lo que ven los demás también en nosotros y que tengamos también lista nuestra maleta. Vamos a orar, vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, por que tú eres fiel, porque tú nos enseñas día a día la importancia de poner nuestros ojos en ti, en lo que ha de venir, que esta vida no es más que el preparativo que hagamos, Señor, para el viaje de nuestras vidas, Señor, para la vida en la eternidad, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo y esta vida, Señor, para estar preparados, para ser testimonio también a los demás de que hay algo más, de que esto es solo el principio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu amor, te pido por cada uno de los que está aquí, por cada una de las vidas de los que han podido venir y también los que nos escuchan por internet. Que tú nos abras los ojos, Señor, que tú nos hagas ver qué hay en nuestra maleta, que no está bien, Señor, que no nos va a traer bendición en la vida venidera, sino que va a ser pérdida, Señor, y va a ser frustración, que tal vez vamos a arrastrar toda la eternidad, Padre. Ayúdanos a llegar preparados, a ser sabios, y no como ese rey, Señor, que
llegaba el día y no había preparado nada, Padre. Cuídanos en el día de hoy, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza y danos también sabiduría. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.